Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito, ya vimos el martes pasado, vimos la metodología de ecodiseño, el manual, los 7 pasos para realizar un proyecto de ecodiseño en un entorno de economía circular, y hoy vamos a ver algunos ejemplos de estrategias de diseño y bueno, cómo implementarlo en productos y servicios. A modo de resumen, lo que vimos el martes pasado, bueno, el ecodiseño toma los aspectos fundamentales de lo que es una etapa proyectual de generación de producto y le incorpora el aspecto ambiental como uno de los requisitos para el desarrollo. Recordar también que el 80% del impacto del ambiental de los productos está determinado en esta etapa. Bien, tiene que ver con los materiales que está fabricado, la durabilidad de los mismos, la facilidad de reutilización, desmontaje, reparación, la posibilidad de actualización, cómo se incorpora un sistema de reciclaje y cómo se adapta a un modelo de negocio determinado. Para esto lo que vimos, también con la charla de Andrés, es que el producto es un sistema donde tiene distintas etapas que están interrelacionadas, desde la obtención de materias primas hasta la gestión de fin de vida. Cualquier modificación que se haga en algunas de estas etapas va a repercutir en las otras. Entonces es importante tener eso en cuenta. Básicamente, para incorporar estas estrategias de ecodiseño, se determinan los aspectos ambientales de estas etapas de ciclo de vida y luego se proponen oportunidades de mejora. Vamos a ver algunas estrategias de ecodiseño para las distintas etapas del ciclo de vida. Podemos categorizar estas etapas básicamente en cuatro categorías. Las que son de la base de valor, como tenemos ahí en la pirámide, que incorporan conceptos para introducir nuevas formas de pensar los productos. Tenemos estrategias para la fase de preuso, las partes de extracción de materias primas, producción y distribución, la parte de uso, que es cuando el usuario lo consume o lo utiliza, y luego las estrategias para recuperar el valor en la fase de post-uso. Bueno, las estrategias de diseño para mejorar el concepto del producto básicamente implica analizar las necesidades que satisfacen los usuarios y evaluar nuevas soluciones sostenibles e innovadoras para optimizar al máximo la funcionalidad, el valor del producto para crear valor económico, social y ambiental. Se trata de identificar las funciones críticas, qué posibilidades hay de sustitución de un producto físico por uno virtual, reducir la cantidad de materiales y componentes, sustituir, por ejemplo, las etiquetas y evaluar nuevos avances tecnológicos. Para esto tenemos algunas estrategias como la desmaterialización, significa que con las mismas funcionalidades del producto, incorporar todas las mismas en uno solo y así evitar el uso de más cantidad de componentes. También estrategias de multifunción, que el mismo producto con los mismos recursos incorpore nuevas funciones. También se trata de pensar nuevos modelos de negocio, como el uso compartido del producto, intensificar y maximizar el uso y el ciclo de vida por diferentes usuarios. Y también esto que está muy de moda, si se quiere, en la economía circular, que es el modelo de negocio de producto como servicio, que trata de establecer pagos por uso o pago por funcionalidad del producto. Tiene que ver con algunos ejemplos, estos son dos, de reutilización y de producto como servicio, que aquí se alquilan contenedores, por ejemplo, vasos o bandejas, y el usuario lo usa por un determinado tiempo y luego lo devuelve y se intensifica el uso con otros usuarios. Estos son dos ejemplos de Colombia y uruguayos. También tenemos estrategias para optimizar recursos en la fase de preuso, por ejemplo, en la selección de materias primas. Una de las estrategias es seleccionar materiales de bajo impacto, utilizar energías renovables, utilizar materiales reciclados y reciclables, seleccionar el material adecuado para la función correcta, esto es muy importante, utilizar materiales de bajo consumo energético, seleccionar polímeros de base biológica, evitar el uso de materiales tóxicos, establecer acuerdos de comercio justo con proveedores,
Utilizar materias primas que provengan de excedentes o de mermas o subproductos. También aquí se habla mucho de la simbiosis industrial, donde el residuo de una empresa es recurso para otra, para la generación de productos. Y utilizar materias primas de origen local. Tenemos algunos ejemplos. El packaging realizado a base de algas, del cultivo de algas, que incorpora la capacidad también de ser biodegradable y en algunos casos comestible. Tenemos este producto que es un contenedor de pastas de la Sinrival de Uruguay, donde se sustituye el contenedor de plástico convencional por uno desarrollado a base de la misma masa de en este caso los tallarines, con una tapa de harina de arroz que puede ser biodegradable. También tenemos acá abajo todo lo que es la generación de packaging con el micelio, donde a través de la utilización de residuos vegetales que no van a ser utilizados para consumo, por ejemplo, para consumo alimenticio, por ejemplo, en Uruguay se utiliza aserrín, se le inocula el micelio y este toma la forma del molde absorbiendo el residuo vegetal. Y bueno, y a través de esto se puede realizar determinados tipos de packaging, también se utiliza mucho para construcción, como aislante térmico. Y bueno, hay un gran desarrollo a nivel mundial sobre todo lo que tiene que ver con packaging y diseño. Tenemos también estrategias para minimizar el uso de materiales. Esto tiene que ver con evitar el sobredimensionamiento de los componentes, optimizar el gramaje del producto, optimizar el volumen ocupado, evitar los elementos superfluos como etiquetas o otros adicionales que tienen poca funcionalidad, eliminar las superficies impresas, ajustar las raciones de los productos a la necesidad del consumidor, disminuir el peso de los envases y aumentar las unidades por cada envase primario. ¿Bien? Todo lo que tiene que ver con... Karina está levantando la mano, ¿sí? Y recuerdo en una reunión que unificar la tapa con el envase para que se pueda utilizar todo y no estar separando, y eso que fue en una reunión que estuvimos, que lo comentaste también, agregar Bien, eso. perfecto, lo vamos a ver después en estrategias para facilitar el reciclaje al final, pero sí, tiene que ver con eso también. Como les decía, minimizar el uso de materiales. Este es un ejemplo donde el packaging primario tenía varios componentes y distintos materiales, y bueno, a través de un proceso de ecodiseño lo que se hizo fue reducir la cantidad y la variabilidad de los materiales y de las composiciones, sustituyendo, por ejemplo, el film y la caja por una caja única donde se contiene el producto y hay algunas unidades más por caja. También tenemos este ejemplo de la botella de agua de Evian, donde se les trae la etiqueta y se hace un cuerpo de monomaterial del producto y también se le sustituye la tapa para facilitar también el reciclaje y minimizar el uso de materiales. También incorporando PET reciclado. Estrategias de diseño para optimizar la producción. Tiene que ver con una fabricación sostenible, optimizar los procesos productivos, la utilización de energías renovables, también lo que les decía de la simbiosis industrial. Bueno, básicamente no las voy a leer todas, pero tiene algunas estrategias que es, por ejemplo, reducir el procesado al mínimo necesario, minimizar y optimizar los tratamientos térmicos, usar sistemas de cocinado de bajo impacto, optimizar los tiempos de refrigeración, minimización de pérdidas, de mermas y pérdidas, el aprovechamiento de estas mermas, el uso de energías renovables, incorporar sistemas de control para optimizar la producción y los ciclos de producción, bueno, fomentar la innovación, minimizar el consumo de agua y reutilizar también el agua derivada de los procesos. Acá tenemos dos ejemplos uruguayos que tienen que ver con la optimización de la producción. Tenemos todo lo que se está haciendo en la parte agroindustrial con la generación de biogás a través de la recuperación de los residuos orgánicos, en este caso lo derivado de los residuos orgánicos de las vacas, se recupera
y luego a través de un biogestor se genera energía, que eso se reintroduce en los procesos. También hay un aprovechamiento del agua, de todos los lavados y demás, para riego, y además algunos excedentes de materia orgánica que son utilizados como biofertilizantes. También tenemos este ejemplo de las hueveras de PET, que tienen hasta un 70% de plástico reciclado, y en muchos de los casos este plástico deriva del residuo postindustrial de otras industrias, ¿bien? Que se reincorpora en este producto. También tenemos estos ejemplos: la harina de vino que se fabrica en Uruguay por Vitana, que es un producto derivado de un residuo del orujo de la cosecha de vino, y cambiando el concepto de residuo, bueno, se genera otro producto. ¿Bien? También tenemos el aprovechamiento de lo que deriva, por ejemplo, de la generación de jugos y cítricos, donde queda la cáscara de las frutas, y bueno, puede llegar a generar, en este caso, un textil biodegradable y compostable. Optimizar la distribución, estrategias. Bueno, básicamente reducir el volumen ocupado del producto y del embalaje, diseñar productos modulares o plegables, usar envases que optimicen la carga en los transportes, minimizar el uso de packaging o que sea parte del mismo producto, establecer una relación óptima entre el producto y el packaging con la unidad de carga, seleccionar transportes eficientes, incorporar tecnología de optimización de ruta de transporte y de trazabilidad de los productos, y promover la colaboración entre las cadenas de suministro. Bien, tenemos ahí algunos ejemplos de estos cajones de fruta reutilizables que son apilables y bueno, ocupan menos volumen en el estoqueado y en las unidades de carga. Tenemos también el rediseño del packaging para que entren más unidades de producto por pallet y por unidad de carga, y también por visibilidad de góndola. También tenemos estrategias para la fase del uso. La fase del uso, básicamente, en una economía circular, lo que nosotros pretendemos es que se mantenga el valor del producto el mayor tiempo posible. Entonces, tenemos estrategias para reducir el impacto en la fase del uso. Por ejemplo, envases que aprovechen la totalidad del producto, por ejemplo, el vaciado fácil, ajustar el formato de venta al potencial consumidor, bueno, todo lo que tiene que ver con la monodosis, el formato familiar, granel, incluir recomendaciones en el envase para que el usuario tenga información y pueda, por ejemplo, clasificar en la casa y comprender cómo es el sistema de reciclaje local, diseñar productos que no tengan necesidad de refrigeración, utilizar cierres en los envases para que luego de la primera apertura el producto mantenga las propiedades. Y bueno, sustituir opciones de envasado que generan menor impacto ambiental. Eso seguramente lo vamos a ver con Andrés, en todo lo que tiene que ver análisis de ciclo de vida. Y bueno, también tenemos estrategias para aumentar la vida útil del producto a través de envases con mayor protección frente al medio. También incorporar guías de conservación para alargar la vida del producto. Reducir la actividad de agua de los productos mediante, por ejemplo, la deshidratación, la adición de azúcar, reducir el pH, un uso adecuado de la refrigeración, utilización de atmósferas modificadas y implementar técnicas de clasificación del producto en función de la vida útil prevista. Tenemos acá algunos ejemplos. Esto, como les comentaba, facilitar el sellado luego de la apertura inicial del producto, incorporar, por ejemplo, parches de absorción de la humedad que mantenga la frescura, utilizar envases activos, eso seguramente lo vamos a ver más adelante también con Verónica. Bueno, envases que tengan sustancias activas, por ejemplo, agentes antioxidantes que liberen o absorben sustancias, o principios activos encapsulados para mejorar las propiedades de barrera de los productos y aumentar la vida útil. También tenemos estrategias para el posuso. Una vez que el usuario lo consume o lo utiliza, establecer estrategias para recuperar el valor. Tiene que ver básicamente con cerrar ciclos en el caso de por ejemplo, el reciclaje. Bueno, estrategias para optimizar el sistema de fin de vida. Tenemos estrategias para facilitar el reciclado, vamos a ver algunos ejemplos.
utilizar materiales compatibles con el sistema reciclado local y los distintos elementos del envase, mejorar las características del envase, el plegado, el color, los adhesivos, el tamaño. Esto también tiene que ver con la facilidad de separación de los componentes para facilitar el reciclado, utilizar envases recargables o reutilizables y envases que sirvan para el propio consumo para evitar el uso de, por ejemplo, otros utensilios. Acá tiene que ver todo lo que hablamos de diseño para el desmontaje, facilitar la separación de materiales. ¿Bien? Un poco lo que hablaba Karina. Tenemos ejemplos acá en Uruguay, la tienda es libre de envases de plástico, es la metodología de utilizar self-service a modo de granel, y bueno, reutilizar estos packaging que van a ser pesados, y bueno, y luego está la fase de venta, y lo que acá se ahorra es la utilización de plástico de un solo uso. También se está desarrollando mucho todo lo que tiene que ver con el rellenado de envases en por ejemplo, jabones, suavizantes, shampoos y demás. Y este otro ejemplo es de Ciudad de México, donde hay una empresa que intercede entre la compra y la venta en el delivery de comida rápida, y lo que hace es, diseñaron un contenedor de acero inoxidable donde se le cobra el producto a este contenedor, se le envía la comida, y bueno, y luego el usuario lo devuelve y puede ser reutilizado para evitar el uso, por ejemplo, de cartón, papel y demás. También tenemos estrategias para recuperar el valor que tienen que ver con facilitar el reciclaje. Como les decía, todas las acciones que nosotros podamos hacer para que el usuario se le facilite la desmantelación de los distintos materiales y que pueda ser clasificado en origen, va a facilitar el reciclaje, como es en el caso de este yogur de Conaproble, que con una pequeña acción se puede separar lo que es el plástico del cartón. Y después tenemos otras estrategias como que incorpora, por ejemplo, la botella de Salus, que es la utilización de monomaterial en el cuerpo, la eliminación de etiquetas, la reducción también de pesos y espesores en la botella. Y como decía Karina, idealmente, si la botella fuera monomaterial, porque la tapa es de polipropileno y el cuerpo de PET, eso facilitaría el reciclaje. Además, que, por ejemplo, en Europa se está desarrollando y incentivando a que la tapa sea también de PET y que esté unida al cuerpo para que vaya el producto al sistema de reciclaje todo unido. También aquí otra estrategia para facilitar el reciclaje, lo que se podría hacer es utilizar una botella o fabricar la botella transparente para que pueda ser reciclada en cualquier color de plástico. En este caso se puede reciclar en PET verde o más oscuro. Y bueno, por acá terminamos. Fue medio rápido porque tenemos poco tiempo y somos 3 los exponentes hoy, así que cualquier consulta, no sé si podemos abrir ahora espacio de pregunta o abrimos al final. Como prefieran ustedes, Nicolás, ¿cómo se sienten más? Al final, después que veamos todas las presentaciones. Dale, buenísimo. Perfecto. Entonces seguimos nomás. Bueno, le doy paso al siguiente. Gracias, Nicolás. ¿Se ve en pantalla completa ahí? Sí, se ve, sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Bien, como les comentaba Nicolás, la sesión pasada vimos un poco el marco conceptual de aspectos de ecodiseño, de huella de carbono. Hoy incorporamos también lo que es la vida útil, en particular de alimentos. Así que vamos a ver algunos ejemplos concretos de aplicación de la huella de carbono justamente en este rubro. Me pareció interesante para dar inicio, una encuesta que hizo hace unos años la OCDE, la Agencia de Cooperación Económica de Alcance Internacional,
para ver, sondear cuáles eran las motivaciones que tenían las empresas en el planeta para justamente trabajar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, ahí, considerando que atribuían como importante, muy importante, hay un aspecto que está directamente ligado al reducir el costo de la energía o el consumo energético, la parte de la eficiencia. Y ahí en general, bueno, como les mencionaba, no siempre reducir la huella implica reducir los costos energéticos, pero en general tiene una relación bastante directa. Entonces, también generar algún tipo de análisis económico para, de alguna forma, implementar estas buenas prácticas asociadas a la gestión ambiental, puede ser muy interesante y puede ser un motivo de comprar la idea de la interna porque en definitiva va a impactar en los números. Pero también hay otros aspectos como anticiparse a la regulación, el mejorar la imagen. Vimos algunos ejemplos la vez pasada de cómo el hecho de hacer ese sano marketing justamente de tener una gestión responsable desde el punto de vista ambiental es importante para las empresas y empieza a ser un diferencial independiente del rubro en el que operan. Y después ahí está todo el aspecto relacionado a acceder a nuevos mercados. Veíamos el ejemplo de las cadenas europeas, donde exigen que los alimentos tengan una cuantificación de la huella, o las modalidades que están innovando en lo que es ecoetiquetas. Y después también atender a los grupos de interés que por ahí se mencionan sobre la derecha del gráfico, en la cual, bueno, también atiendo a lo que demandan los clientes, lo que pueden estar requiriendo los empleados, y en particular, algo que quizás hace unos años era bastante incipiente, que era el acceso a financiación o créditos. Hoy en día cada vez es algo que se está imponiendo más en proyectos en particular de gran porte o grandes desarrollos, considerar también el componente ambiental y cómo eso va a impactar, o sea, lo que esté llevando adelante, desarrollando, promoviendo desde el punto de vista del medio ambiente. O sea que ahí tienen un menú bastante interesante de por qué se considera importante trabajar sobre esto. Este gráfico, acá se ve un poco chiquito, igual estimo que les van a pasar el material, hace referencia a un estudio en el cual muestra la incidencia que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero, los distintos tipos de alimento y cómo impacta en cada fase del ciclo de vida. Que por eso siempre está bueno tener un análisis, no tomar recetas, porque según el tipo de alimento tiene mayor o menor incidencia, y según la tecnología que se use, el lugar geográfico donde esté, eso puede cambiar. Pero en general, lo que son la producción de productos derivados del reino animal tienen una incidencia mucho mayor que lo que se ve, por ejemplo, de lo que es toda la producción de tipo vegetal. Y si prestan atención, hay un par de casos, como por ejemplo la producción de aceite de oliva y de nueces, que tienen un impacto positivo desde el punto de vista de emisiones, porque justamente se está trabajando en base a cultivos de árboles con hoja que hacen una captura de carbono. Entonces ahí hay que hacer bien siempre la consideración de dónde, en qué rubro estoy y en particular sobre qué fases tengo control o puedo incidir en las distintas etapas, el uso de la tierra, la producción industrial, lo que puede ser de la distribución y la disposición final, porque en todas puedo llegar a tener acciones relevantes que pueden jugar a favor de todos esos elementos que mencionaba que estaban detallados en la diapo anterior. Un tema interesante a la hora, bueno, de considerar el cálculo es si, bueno, mi empresa, mi organización está trabajando en la elaboración de un bien, un alimento destinado a consumo final, o si en mi caso estoy siendo un productor de materias primas o un bien intermedio, en el cual seguramente el ciclo de análisis sea menor. Pero en todos los casos siempre es interesante, si por ejemplo yo no soy productor de mi materia prima,
pero trabajo sobre la fase industrial y distribución. Bueno, considerar toda la etapa previa, ¿sí?, de producción de esa materia prima o esos insumos, considerarlas dentro del cálculo, tratar de tener datos de primera mano de mi proveedor, o por lo menos datos bibliográficos que sean lo más precisos posibles, e incorporarlos a mi cálculo para tener una visión más abarcativa de ese ciclo de vida y poder tomar decisiones independiente de la etapa en la que esté. Y muchas veces puedo trabajar con proveedores, puedo optar por proveedores que estén más proclives o que estén haciendo ya acciones para minimizar los impactos ambientales, y eso en definitiva redunda en lo que puede ser la huella del producto que esté elaborando. Bien, si bien es medio temprano para tomarse un vino, vamos a ver un ejemplo asociado a esta bebida, que de hecho en Uruguay ya se está haciendo algún trabajo de cálculo, y acá es un buen ejemplo también de a veces abordajes sectoriales. Esto en particular surge de un estudio que se hizo en California, y en lo cual, a modo de ejemplo, las etapas mínimas que están considerando, más allá de después su apertura, es toda la fase de la implementación del viñedo, de la bodega como tal, el cultivo de la vid, la elaboración del vino, el embotellado, la comercialización, conservación y el fin de vida del producto. Lo enumero rápidamente porque si ustedes van viendo varias etapas, acá hay algunos aspectos y que se ligan con lo que fue mencionando Nicolás. El hecho de utilizar, por ejemplo, embalajes en base a material reciclado, está jugando a favor de la huella general de ese producto. El tema de los residuos que se generan a lo largo de las distintas etapas de la elaboración, bueno, posiblemente haya residuos que quizás que tengan valor como biomasa, pero ahí les ponía el ejemplo también de la harina de orujo de la uva, que eso se convierte en un nuevo alimento. Entonces hay en esa lógica de economía circular también estoy evitando disposición de restos orgánicos en lo que puede ser un relleno sanitario, un vertedero. Entonces hay muchas acciones, ¿sí?, como para poder, identificando en cada etapa, tener una distribución, por ejemplo, una logística más adecuada, lo que fuera. Ahí hay un valor, que a veces siempre es bueno ver números, en el cual una botella de vino estándar equivale a 2,2 kilos de CO2 por cada botella. Pero creo que el dato que está más interesante es que a eso le agregan un más menos 1,3. O sea que una botella puede llegar a tener 0,9 o 3,5. Y dirán, bueno, ¿por qué ese rango tan amplio? Y bueno, ahí pueden incidir muchos factores. Primero que nada, la modalidad justamente de dónde esté el enclave de ese viñedo, si requiere de mayores condiciones de riego, de uso de fertilizantes o no. O sea, hay locaciones donde están muy poco afectados por plagas y requieren una producción orgánica con menor impacto ambiental, por ejemplo. ¿Cómo opera la bodega? Si es justamente con tecnología obsoleta o se está valiendo de fuentes renovables de energía. Si ese vino es un vino que va a ser una vez elaborado, se embotella y sale al mercado y se mueve en un entorno cercano, o si es un vino que, por ejemplo, va a tener un estacionamiento en barrica y requiere tantos años o meses en determinadas condiciones ambientales controladas. Eso, bueno, tiene asociado también un consumo energético. Entonces, hay una amplitud importante y a veces esos valores nos sirven como, bueno, como un punto de referencia a considerar. Y un poco la pregunta que hacía el compañero de PepsiCo, bueno, a veces nos sirve como un comparativo sectorial el tener esta huella y sobre eso incursionar en las mejoras. Acá hay un análisis asociado a el tema del envase, que muchas veces puede tener un impacto importante y en el vino hay, bueno, como un imaginario de que tiene que venir en botella de 750, que tiene que tener tapón de corcho. Bueno,
Eso se ha ido revirtiendo un poco. De hecho, hoy en día es muy común ver, por ejemplo, envases con tapa de rosca, o que se esté incursionando en esta modalidad que es el bagging box, en el cual quizás, bueno, uno si piensa, no sé, una cena romántica, no se imagina viendo una caja de estas, pero capaz que para un fin de semana, una tenida con amigos, no solo que es rendido, sino que nadie le está prestando atención a este aspecto, y tiene un montón de ventajas. Entonces, ese estudio parte de los valores asociados a lo que es una botella estándar y considera todo lo que es las emisiones asociadas a la fase de distribución, a el uso del packaging y, bueno, los impactos propios del ciclo de vida del vino. En general, independiente del envase que se utilice, esos impactos se mantienen. Pero vemos que si la botella tiene un mayor grosor de vino, eso tiene un aumento sensible. Si se disminuye el grosor del vino, comparen con el primer caso y el tercero, no hay mucha diferencia. Y si se utiliza estos envases, el impacto ambiental disminuye mucho en cuanto a lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, tiene otras ventajas, que dado por su geometría, perdón que me fui al siguiente, este tipo de envases permite un transporte mucho más eficiente y con menor riesgo de roturas que si se hace con botellas tradicionales que requieren otro acondicionamiento justamente para evitar daños al envase. Entonces, es algo que se está incorporando cada vez más, y si bien en el propio envase ya tiene un cálculo tiene el etiquetado relacionado con el carbono, disminución de huella de carbono. Ahora, para también poder tomar acciones, lo importante es tener una apertura de ese análisis, ¿no? Y ver, bueno, cuál es la incidencia por ejemplo, de esos 109 gramos que hay y presten atención, es para una porción, que es un vaso de 125 mililitros, ¿sí? Es el equivalente a un sexto de esa botella aproximadamente. O sea que acá también siempre hay que comparar, porque por ejemplo si uno pone el mismo valor o pone para una botella 750, quizás este valor sea mayor. Entonces, siempre lo que les mencionaba la vez pasada, a veces el consumidor no tiene el ojo tan entrenado como para percibir esas sutilezas. Lo importante es que sí, el análisis tenga la suficiente apertura como para ver en las distintas fases qué es lo que está teniendo mayores emisiones y por ende generar las mejoras del caso. Este es un ejemplo, ya para tener algo en la panza y que no sea todo alcohol, que es el caso de estudio que plantea el estándar inglés del BSI, que es la PAS 2050, que por cierto es un estándar se puede adquirir de forma gratuita en la web, y como ejemplo de estudio pone la elaboración de una medialuna, un croissant. Y acá hay una apertura bien interesante de todas las fases, en la cual considera desde la producción de la materia prima principal, que en este caso se focaliza del trigo, más allá que hay otros ingredientes, y se va considerando los distintos tipos de aspectos a considerar. Y en particular la incidencia que tiene el transporte, ¿sí?, de los bienes a lo largo de la cadena, y los desperdicios que se generan en las fases intermedias, que muchas veces uno piensa, bueno, es el residuo, el embalaje, el resto del alimento, pero también hay, y eso va un poco de la mano de lo que les mencionaba Nicolás en la vez pasada, la necesidad de diseñar justamente, en este caso, un alimento desde el vamos, y considerar también cómo minimizar todos esos desperdicios a lo largo de la cadena. Entonces, acá justamente lo que se visualiza es el costo asociado, el costo ambiental asociado a ese desperdicio, el consumo energético de tratamiento, el consumo de combustible para el traslado,
más todos los consumos, que son los principales relacionados a la transformación de esas materias primas o insumos en el bien de consumo final. Entonces, ahí también hay una apertura relacionada a lo que puede ser los almacenamientos intermedios, porque si bien hoy les mencionaba, veíamos ahí el esquema con las 5 o 3 etapas simplificadas, bueno, cada una de ellas tiene una serie de subetapas que hay que considerarlas y que seguramente tengan algún impacto en las emisiones. Y por ejemplo, en esta lógica de grandes superficies, de grandes centros de distribución, el tema de transporte y en particular de custodia y almacenamiento tiene un impacto relevante en lo que es la huella generada. Pero este simpático alimento terminó siendo hace muy poco el villano, quizás de forma injusta, de la película. Y acá hay un caso bien interesante que ocurrió en la última conferencia, en la COP26 en Escocia, en la cual todos los alimentos que estaban en el catering del evento tenían una etiqueta con la huella correspondiente a ese alimento. Y esta persona, este personaje que está acá, es un cronista de la BBC que estaba cubriendo justamente todo este congreso y detectó que el bacon roll, esa especie de sándwich que a veces viene como un roll de masa, que es típico del desayuno inglés, tenía una huella menor a los croissants, que es emblemático del desayuno francés. Y eso, bueno, subió a las redes sociales, o sea, corrió como reguero de pólvora, y enseguida generó un ruido importante, que incluso la primera ministra de Francia decía que bueno, había que empezar a tener desayunos más frugales para no colaborar tanto con la huella. Bueno, humor más o menos. El tema que esto que figura aquí abajo, quien fue una de las fuentes de esta noticia, que es la NPA, que es la Asociación de Productores de Cerdos de Inglaterra, enseguida se hizo de esa noticia y justamente de alguna forma ponían como sobre el tapete el hecho de decir, bueno, siempre se hace referencia a que los alimentos en base a lo que es la producción de animales, de vaca o cerdo, tienen una huella muy alta, pero resulta que la media luna en definitiva tiene más. Acá un poco de la mano de lo que se preguntaba en la reunión pasada, hay que también ver si ese cálculo se hizo bajo las mismas condiciones, si el cálculo consideró la totalidad del ciclo de vida o forma parcial, porque a veces justamente ese número así solo puede llevar a este tipo de interpretaciones. Incluso tampoco debería uno considerarlo así a la ligera, decir, bueno, ahora me paso a comer panceta porque tiene menos impacto, o voy a vivir a lechuga porque la huella es menor, ¿no? O sea, son datos que está bueno para que a nivel sectorial se pueda trabajar sobre mejoras, o que en caso de que el consumidor final pueda comparar, lo haga en igualdad de condiciones. ¿Sí? Esto es como un poco el lado hacia donde puede disparar las contras que puede haber cuando se publica un cálculo de forma no controlada. Acá, a ver, calculamos la huella no solo por el hecho de tener el dato y presentarlo a lo que es el consumidor final, o porque me lo requiere un proveedor, un cliente, perdón, sino que también puede estar asociado a lo que es mejoras sectoriales. Esto es un estudio que hizo el Consejo Regulador de Tequila en México. Ellos en definitiva tienen un peso importante en esta industria, pero más allá de esto decidieron incursionar en mejoras al respecto. Entonces, también, como en la línea de lo que les mostraba para el caso del sector vinos, hicieron lo mismo para toda la cadena de la producción de tequila, desde la fase de predio hasta lo que es su distribución y transporte.
Entonces, eso pasó al paso siguiente, que sería el deseable, que es el trabajar en mejoras. Entonces, se fijaron metas que son, por lo que pueden visualizar ahí abajo, bastante ambiciosas, a lo que era 2020, pero también a 2030. Entonces, ahí están trabajando desde varios frentes, y lo más importante, más allá de los valores que se han fijado como objetivo, es que acá empiezan ya a trabajar en el tema de acciones de mejora para el logro de las mismas, que eso es importante, porque, a ver, puedo tener el valor de la huella, pero hacer todo ese esfuerzo de cálculo para nada no tiene mucho sentido. Ahora, si eso me permitió, por ejemplo, incursionar en un análisis que me lleva a sustituir, por ejemplo, combustibles más agresivos con el medio ambiente, con el uso de gas natural, el hecho de usar aguas residuales para también generar biogás, sustituir tecnología de motores, bueno, acciones propias del sistema industrial como es recuperación de calor, mejora de las calderas, etcétera, es algo que está jugando mucho a favor. Entonces, acá definieron una serie de acciones que son más que nada del tipo tecnológico y a veces ligadas también a lo que es el complemento del producto, para justamente lograr esas metas y también hacerlas de forma pública. Y por último, para ir cerrando, esto es un tema que seguramente lo han escuchado porque ya ha habido casos a nivel nacional, que es el objetivo de que mis productos o mi actividad llegue a un estadio de carbono neutro, en el cual mis emisiones puedan minimizarse o de alguna forma compensarlas. Entonces, un poco la lógica es, primero que nada, medir para poder llegar a un estado de tener un carbono neutro en mi organización, en mis productos. Primero tengo que saber cuánto estoy emitiendo. Una vez teniendo ese dato, de esa huella calculada, puedo generar, como veíamos en el caso del tequila, generar acciones de tipo tecnológico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través, por ejemplo, del uso de fuentes de energía renovables. Y seguramente lo que ocurra es que no siempre puedo llegar a ese número cero, y puedo trabajar en lo que es la remoción desde a través del uso de bosques, porque tengo disponible, tengo bajo mi control este tipo de facilidades, o puedo trabajar, incurrir en el mercado de bonos de carbono, en el cual invierto en proyectos que van a tener un impacto por su remoción de carbono en la atmósfera, y eso genera una compensación de la actividad que estoy llevando adelante. Entonces, a nivel mundial ya hay muchas iniciativas al respecto. Por ejemplo, Nicolás me mostraba el caso de la huevera. Bueno, eso, el caso que ven aquí en el medio, son huevos que tienen una certificación de carbono neutral, porque incurren en mejoras a lo largo de la cadena, incluso el empaque, el embalaje también es de material reciclado. En este caso son unas bebidas energizantes norteamericanas que una vez concluidas todas las mejoras posibles desde el punto de vista técnico para su producción, están apoyando a la industria cafetera para también disminuir la huella de carbono, justamente en esta lógica de trabajo de bonos. Y para cerrar, el caso que les mencionaba, que seguramente lo han escuchado, que es el de las carnes de Minerva, que se exportaron a Japón, con una verificación de carbono neutral, en el cual, bueno, el frigorífico, en forma conjunta con Montes del Plata, están, bueno, de alguna forma compensando todo lo que es las emisiones producto de esta industria, que acá a modo ilustrativo hay un gráfico que es bien elocuente de la FAO, en el cual se limita solamente a la producción animal, pero el impacto que tienen lo que es la generación de carne o leche o de huevo, llegado el caso, según los distintos animales que se estén utilizando. Entonces, lo interesante es que acá ya empieza a haber precedentes
que esto ha generado un efecto contagio importante, por lo cual acá lo importante es que justamente haya masa crítica, que se agrande ese mercado, esa demanda justamente de soluciones para tener este tipo de certificaciones que permiten a veces llegar a mercados o de mayor poder adquisitivo que tienen la capacidad de pagar un precio diferencial justamente por este tipo de productos. Bien, por aquí estamos, ahora le doy el paso a Verónica, que va a estar trabajando con todo, nos va a presentar lo que es referido a la vida útil de alimentos, que es otro componente importante al respecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Denme un segundito que voy a poner a compartir. Perdón, esa no es. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Impecable. Bueno, un poco para avanzar, enfocarnos ahora un poco más en lo que es vida útil, que es como que, bueno, el último punto que teníamos previsto para esta charla. Me gustaba empezar un poco con trayendo este concepto y cómo, bueno, a lo largo de todas estas charlas hemos venido hablando acerca del tema de, bueno, tanto como es la huella de carbono, como todas las estrategias que mencionaba Nicolás, y bueno, y cómo todo esto hace un poco a lo que se intenta llegar, que es este gran concepto de lo que son los sistemas alimentarios sostenibles. Que según FAO, bueno, son aquellos que proporcionan seguridad alimentaria y nutrición para todos, de manera que no se pongan en peligro las bases económicas, social y ambiental que generarán seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras. Sí, es como muy, muy amplio, muy grande, toca todo lo que tiene que ver con los alimentos en todos sus aspectos, ¿verdad? Como dice acá, todo lo que es la parte económica, social y ambiental. Y cómo acá aparece el tema de que desarrollar estos sistemas alimentarios supone una acción coordinada en todo lo que es todos los participantes de la cadena agroalimentaria. Lo veíamos en los ejemplos que presentaron también anteriormente, la importancia de cómo tratar de ir llevando acciones a lo largo de todos los eslabones, ¿verdad? De la cadena. El otro tema que traíamos, y también que me gustaba atar un poco acá con lo que se presentó en otra de las charlas, el tema de la pérdida y desperdicios de los alimentos, que nuevamente, como vimos, se generan a lo largo de toda la cadena, desde lo que es la producción agropecuaria, veíamos estos temas en la clase con Cintia, todo lo que tiene que ver con el manejo de los cultivos o de los animales, en todo lo que es etapas de almacenamiento, que puede tratarse ahí en lo que es más de repente post cosecha, bueno, todos esos distintos elementos que hacen al tema de la pérdida y desperdicio en lo que es la cadena, y bueno, y cómo tratar un poco de abordar sobre el final, que hablábamos un poco más lo que era ya tirándonos a las etapas de distribución, en las cadenas mayorista o minorista y en la parte del consumo, cómo podemos allí tratar de extender y de lograr allí una mayor vida útil.
Entonces, bueno, primero que nada me gustaba traer también atado el tema de lo que es para lo que es tecnológicamente, digamos, o lo que es la vida útil de los alimentos, y no perder de vista todo lo que es el aspecto de la inocuidad que tienen que mantener los alimentos, de las características sensoriales, químicas, físicas, y también de cumplir con aquello que está declarado. ¿Sí? Entonces, acá vienen todos estos conceptos a no perderlos de vista, pero sí cómo influye y cómo lo que hablaban también un poco en el tema, cuando hablamos de características sensoriales, y recordar un poco lo que se habló acerca de también un poco ese trabajo que hay que hacer en los consumidores, para que de repente no rechacen una manzana que no es perfecta, ¿no? Ese tipo de cosas, y bueno, y cómo es un trabajo a nivel de toda la cadena, y donde no tenemos que perder de vista estos elementos cruciales. Perdón. Acá seguir, avanzar un poquito en estos términos, y en qué cosas nos tenemos que detener de repente, teniendo estos conceptos en mente, en lo que es la calidad y la inocuidad. Y bueno, y basándonos un poco en que la mayoría de los alimentos que consumimos pasaron por alguna etapa, ya sea de menor o mayor transformación, pero incluso las frutas y los vegetales frescos normalmente también ya llegan a los centros de comercio mayorista o minorista, muchas veces ya también con algún procesamiento, que bueno, que lo que busca es justamente que no haya pérdida de calidad, que no haya pérdida de inocuidad, pero poder sí extender la vida útil. Y ahí aparecen estos factores en los cuales, bueno, hay que tener especial cuidado en estos sistemas adecuados que podamos darle de conservación. Y bueno, y estos factores que todos conocemos, el tema de la exposición a la luz, temas como el oxígeno, las temperaturas, la humedad, la acidez. Entonces, bueno, cómo todos estos elementos impactan, y bueno, y cómo tenemos que trabajar también desde lo que puede ser los manipuladores, los elaboradores de alimentos, para tratar de mejorar estas condiciones. Entonces, bueno, viéndolo desde un punto de vista de qué podemos hacer en esto de lograr este aumento de vida útil de los alimentos, es como que podemos de repente hablar de tres grandes aspectos en los cuales podemos trabajar, en lo que es las tecnologías de conservación, ¿sí? Que ahí ya vamos a ver aquellos procedimientos específicos que vamos a llevar a cabo en las industrias, en las empresas, para controlar esos microorganismos, que son muchas veces los que actúan para deteriorar esos alimentos, y que lo que vamos a buscar es actuar sobre esos factores que decíamos hoy, para, bueno, hacer que las condiciones sean las menos favorables posibles, para retardar lo más posible o eliminar el crecimiento de microorganismos que nos deterioran rápidamente los alimentos. Después recurrir a técnicas de envasado, porque bueno, en esto de que el alimento cuando nos llega es un sistema, ¿no? El alimento y su envase es uno, y bueno, y el consumidor cuando va a adquirir sus alimentos, muchas veces, en muchos tipos de alimentos, lo primero que ve, o muchas veces lo único que ve, es el envase y no es el alimento en sí. Y bueno, y después ir también a lo que son los materiales, y acá muy vinculado a todo lo que estuvo hablando Nicolás, en temas que también van vinculados a qué tipo de materiales, y bueno, y buscar cómo la industria de alimentos está investigando, y bueno, y tratando de incorporar cada vez más materiales sostenibles, más amigables con el medio ambiente, pero como traía hoy el tema de calidad e inocuidad, no perder de vista que estos envases, estos materiales,
tienen que continuar asegurando la inocuidad del producto, la vida útil, ampliarla o al menos no disminuirla, ¿sí? Y cumplir con las exigencias funcionales en cuanto a lo que es el uso y todo lo que implica la logística en lo que es la distribución y el transporte. ¿Sí? Entonces, como que sobre estos temas, ahí bajando un poco más a lo que es las tecnologías de conservación, tenemos las más tradicionales, todo lo que es los procedimientos de pasteurización o de esterilización, todo lo que hace a lo que es la conservación por frío, para aumentar también, mejorar, digamos, esas condiciones muchas veces de conservación para aumentar vida útil, aparecen la refrigeración, la congelación de alimentos. También utilizar, un poco también lo estuvo mencionando Nicolás, aquellas técnicas más que hacen al proceso de los tipos de alimentos, como los que son deshidratados, los que pueden ser liofilizados, utilizar tecnologías para conservar o concentrar aquellos alimentos de modo que tengan menor cantidad de agua, pero sin perder los nutrientes. Entonces, todo esto se pone en juego en lo que son las tecnologías para conservar. Y después mencionar también a las nuevas tecnologías que se llaman, es un poco aquellas que tratan de desligarse de lo que son los tratamientos por calor, que son muchas veces los más relevantes en las técnicas tradicionales, buscando mantener lo mejor posible las calidades nutricionales y sensoriales también de los alimentos, buscar aquellas tecnologías que puedan dejar, por ejemplo, el tema de mantener colores, vitaminas, sabores, ¿sí? Todo eso, que hace mucho a lo que el consumidor exige cada vez más, alimentos cada vez más frescos, cada vez con mejor aspecto, pero que me duren más, entonces es como que, acompañar un poco también esas tendencias. Y acá mencionar algunas, como puede ser el tema de alta